Muy, pero muy buenos días para todas aquellas personas que permanentemente nos siguen por nuestro canal personal de YouTube o por nuestra cuenta personal de YouTube. Y también para aquellas personas que nos siguen o que están en contacto con nosotros por la cuenta personal de Facebook. A ellos un especial día para decirles y al mismo tiempo comunicarles que hoy quisiéramos hablar acerca de la personalidad y del personaje que fue en su momento Álvaro Gómez Hurtado, quien mañana 8 de mayo eh, estará cumpliendo, por decirlo así, o cumplía 100 años de nacido. Álvaro Gómez Hurtado es el segundo hijo del expresidente Laureano Gómez Castro, quien ejerció la primera magistratura del país, primero entre los años 1950 y 1951, y posteriormente retomó el mando el 13 de junio de 1953, día en que precisamente recibió el golpe de cuartel, el golpe de Estado por parte del general Gustavo Rojas Pinilla. Si bien antes de 1950 Álvaro Gómez Hurtado alcanzó posiciones importantes de muchísima preeminencia en el escenario político colombiano, como que fuera concejal de Bogotá, representante a la Cámara y senador de la República, también es cierto que sus mejores momentos y sus momentos más brillantes como político, como periodista, como maestro, como intelectual, lo fueron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX, en donde aparece en 1970 como precandidato a la presidencia de la República, en una convención en donde en último momento tuvo que ceder sus pretensiones en Evaristo Surdís Juliao, quien a su turno a la postre fue derrotado por Misael Pastrana Borrero, no propiamente en esa convención, sino en la convención liberal, que tenía la obligación de escoger también al candidato conservador a la presidencia de la República, por tratarse de lo que en Colombia se conoció como el sistema del Frente Nacional. Pero ya en 1973 la Convención Conservadora, reunida en Bogotá, escogió a Álvaro Gómez Hurtado para que fuese su candidato único a la presidencia de la República, y fue allí donde brilló con luz propia. Le expuso al país sus principales tesis en el orden económico, en el orden social, y también habló por vez primera en muchos años acerca de la importancia que implicaba para Colombia el respeto absoluto del principio de legalidad. Álvaro Gómez Hurtado, sin embargo, llegó a esas elecciones de 1974, si bien con muchísimo optimismo, si bien con deseos de alcanzar la primera magistratura de la nación, dijéramos en condiciones de inferioridad, como quiera que había sido duramente atacado por la gran prensa liberal, que por otra parte le hacía eco a las tesis que pregonaba el candidato liberal Alfonso López Michelsen. En abril del año 1974 se llevaron a cabo esas elecciones, en las cuales Álvaro Gómez Hurtado fue derrotado por Alfonso López Michelsen por una diferencia importante de votos, que le permitieron a López Michelsen hablar en aquel entonces de haber recibido un mandato claro para gobernar a los colombianos. Si bien Gómez cumplió un papel extraordinariamente destacado como candidato presidencial, ya a partir de ese momento su figura estaría permanentemente gravitando a lo largo y ancho de la vida política y de la vida periodística colombiana por más o menos 30 años. Álvaro Gómez Hurtado aceptó o propició en 1978 la candidatura de Belisario Betancur a la presidencia de la República,
candidatura del Partido Conservador que tampoco tuvo éxito frente a Julio César Turbay Ayala. Pero ya en 1982, cuando se presentó a la Convención Conservadora y resultó derrotado en ella, también por el ex candidato Belisario Betancur, comenzó, dijéramos, una nueva etapa de su vida política. Como segundo de a bordo en la campaña de 1982, fue posteriormente designado a la presidencia de la República, es decir, se convirtió en vicepresidente de Colombia y ejerció, dijéramos, esa expectativa desde 1982 hasta 1986, aunque concomitantemente también se desempeñara como embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos en la ciudad de Washington. Después de 1982 y después de la embajada en Washington, Álvaro Gómez Hurtado regresó a Colombia en 1985 para aspirar una vez más a la presidencia de la República y efectivamente fue escogido como candidato a la presidencia por el Partido Conservador y se presentó como tal en las elecciones de 1986 en esta oportunidad para ser derrotado por tercera vez por el entonces candidato liberal Virgilio Barco Vargas. Es decir, entre 1986 y 1990 el presidente de la República fue Virgilio Barco Vargas, que gobernó con el lema de la llamada oposición reflexiva, de tal manera que el Partido Conservador quedó por completo relegado a posiciones secundarias y Álvaro Gómez Hurtado no tuvo otra alternativa que refugiarse en su trinchera del siglo durante estos años un tanto difíciles de su batallar político. Pero Álvaro Gómez Hurtado, que era un hombre completamente volcado hacia las actividades intelectuales y hacia las actividades políticas, generó permanentemente muchísima opinión, generó permanentemente muchísimas ideas, permanentemente controvertía el establecimiento liberal y se identificaba también de manera permanente con aquel lema que fue, dijéramos, el emblema o la consigna del periódico El Siglo por muchos años, del que el periódico era la otra opinión de los colombianos. Entonces, candidato presidencial en 1974, candidato presidencial en 1986 y finalmente en 1990 decidió presentarse a las elecciones presidenciales al frente de su movimiento de salvación nacional con el propósito de opinar, con el propósito de convertirse en una alternativa quizá en uno de los momentos más críticos del país. Recordemos todos que en esa campaña de 1990 se produjeron nada menos que 3 asesinatos de 3 candidatos. En 1980 fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1990, en el mes de marzo, fue asesinado Bernardo Jaramillo Osa y en abril de 1990 fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, que había sido escogido como el candidato del movimiento Alianza Democrática M19. Álvaro Gómez Hurtado consideró en aquel momento que era importante rescatar algunos valores que se habían perdido en la sociedad colombiana y propuso a través de un movimiento que denominó de salvación nacional una serie de propuestas que se propalaron por todo el país, se pregonaron por todo el país a lo largo de su campaña política que, si se quiere, fue exitosa en cuanto que obtuvo las mayorías del conservatismo colombiano, pero que finalmente
fue derrotada por el candidato único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, quien había reemplazado como candidato a Luis Carlos Galán Sarmiento. En aquel entonces el Partido Liberal hizo un proceso de escogencia de los candidatos a través de una consulta que se hizo concomitantemente o conjuntamente con las elecciones de Congreso. Pero independientemente de esto, aquí lo que nos interesa es resaltar la figura de Álvaro Gómez Hurtado como pensador, como periodista. Dijimos en su momento que fue representante a la Cámara, que fue senador de la República, pero también querríamos decir que adicionalmente fue el ponente de la reforma constitucional de 1979, que se convirtió en el acto legislativo número 1 de 1979, desafortunadamente declarado inexequible por la Corte Constitucional de ese entonces, por considerar que se había aprobado con vicios en su formación. De todas maneras, lo importante es decir que adicionalmente a eso, Álvaro Gómez Hurtado fue vicepresidente de Colombia en un momento en que se le llamaba a ese cargo primer designado a la presidencia de la República, que fue embajador de Colombia en Washington, que fue embajador de Colombia ante el gobierno francés, que fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y que por lo tanto tuvo muchísima influencia en la redacción de la Constitución Política de 1991. Ya en 1994, Álvaro Gómez Hurtado regresó al país después de haber ocupado la embajada en Francia, concretamente en París, y prácticamente se declaró enemigo de la situación que se le presentaba al gobierno de ese entonces, en donde se decía que la campaña había estado infiltrada por dineros del narcotráfico. Gómez adelantó una corta campaña en contra de lo que llamó el régimen, pregonó la necesidad de tumbar el régimen, que no era exactamente la de tumbar al presidente, sino a todo ese sistema de complicidades y de corruptelas que por regla general decía él acompañaban a los gobiernos de turno, pero desafortunadamente fue asesinado en noviembre, a comienzos del mes de noviembre de 1995, en donde finalmente terminó su trayectoria existencial. De tal manera que este video o que este mensaje lo echo al vuelo simplemente con el propósito de recordar a ese personaje maravilloso que brilló con luz propia tanto en la política como en el periodismo y que adicionalmente se convirtió en un formador de nuevas generaciones como quiera, que fundó la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Sergio Arboleda, y además desde el periódico El Siglo escribió extraordinarios editoriales que si uno los lee en los tiempos presentes, parecieran haber sido escritos para estos momentos tan convulsionados de la política colombiana. Desde aquí, desde este humilde rincón en el que me encuentro, simplemente un mensaje de admiración y de solidaridad para quien en vida fue quizá uno de los más brillantes colombianos del siglo XX y quizá uno de los más brillantes colombianos a lo largo de estos 200 años de historia. El único cargo, la única dignidad a la que aspiró pero que jamás le fue concedida fue la presidencia de la República. Ya dijimos que fue derrotado en 1974, en 1986 y en 1990. Pero independientemente de esa circunstancia, el valor intelectual de Álvaro Gómez Hurtado fue lo suficientemente importante como para gravitar permanentemente desde 1970 hasta 1995 en la vida política, social y cultural de este hermosísimo país que se llama Colombia. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta intervención o como yo llamo esta reflexión
y también espero que nos podamos reencontrar muy pronto. Muchísimas gracias.